No, está mal. Disculpa mi emoción, mi vanidad. Quisiera pedirte perdón de forma más genuina, desnudo de mi ego y de mis necesidades dramáticas. Una disculpa que no fuera autorreferencial, una disculpa digna, humana, dócil al tacto como un copo de nieve en un frasco. Un copo de nieve en un frasco que te entrego para que guardes junto a tu cama. Un frasco que destapes cuando necesites, para sacar esa bola suave y aterciopelada, fría pero dócil, y te llenes las manos de mis disculpas, de mi arrepentimiento. Una bola que ruedes por tu cuerpo hasta que se deslice suave por tu pierna y su hielo desinflame todos los dolores que pudo haberte causado. Una bola de nieve con la que untes todo tu ser hasta que se refrigere ese duelo. Una bola de nieve para que la cubras de chocolate líquido y llenes con ella tu boca. Nieve fría para días de bochorno, nieve dulce para días de amargura, nieve blanca para días de oscuridad, nieve que va cayendo suave para ocupar un espacio sobre tu suelo, creando un espacio más para que pises firme. Copo de nieve de humildad, humildad y liviandad en un frasco. Así, mi disculpa. Emilio Lezama, me encantó tu novela. Muchas gracias. De verdad me divertí muchísimo, disfruté mucho el torrente verbal. La primera parte se llama Un amor posmoderno. ¿Qué hace de esta historia posmoderna? O sea, ¿por qué este amor que narras es posmoderno? ¿Por qué es imposible en época de Dante, por ejemplo? Justamente porque choca con los deseos del personaje principal, que es que vive en este mundo romantizado, donde cree en el amor de Dante y Beatriz, que además fue un amor que ni siquiera existió porque nunca se hablaron en la vida real, Típicamente ¿no? romántico. Típicamente romántico, ¿no? Y entonces se encuentra con que a pesar de que él quisiera vivir en ese escenario y hablar de campos de flores y castillos y demás, la realidad le dicta otra cosa y les dicta cadenas de hamburguesas en la esquina de la casa, WhatsApp y Facebook como medios de comunicación a distancia. Entonces, la posmodernidad ocurre en el momento en el que choca su ideal con una realidad que está rebasada por él. Yo creo que ese es el centro de la posmodernidad. O sea, vivimos en un contexto donde el amor sigue existiendo y sigue siendo muy parecido al amor histórico que ha existido entre la especie humana, pero obviamente los escenarios del amor y las formas cambian. Ahora dices, el amor romántico, bueno, el amor romántico es el que cantaban los juglares y estaba sobreentendido que nunca iban a acostarse a tener sexo con el amor de su vida, la dama en cuestión. Eran Era muy como, vulgar, ¿no? El no, sexo era muy vulgar, el sí. cuerpo era una cosa vulgar y además las señoras solían estar casadas con un hombre poderoso que los hubiera matado. Entonces era como un triángulo convenido, ¿no? Precisamente lo que a mí me deslumbró en tu novela fue cómo tratas el erotismo, con una gran naturalidad y con una gran dulzura. Pues justamente el tema del erotismo fue uno de los temas más complicados para mí a la hora de escribir la novela. Bueno, pero todo lo que hace el protagonista lo hace por erotismo, buscando la felicidad. Sí, sí, claro, en esa acepción del erotismo, sin lugar a dudas. Yo creo que hay un gran choque nuevamente entre el ideal que tiene el personaje masculino y el pragmatismo del personaje femenino, ¿no? Y ese choque es muy interesante porque es el que crea la tensión entre ellos, tanto en positivo, en una parte de la novela, ¿no? En la parte donde se enamoran, como podríamos decir en negativo, en la parte en la cual se empieza a resquebrajar la relación. Hay dos mujeres. La mujer de la primera parte, que es una mujer perfectamente adorable, pero ella es la que abandona. Y abandona también por cuestiones que le solemos achacar a los hombres. El egoísmo, ella quiere seguir su destino y no quiere atravesar el fango del dolor, de la separación. Y la segunda mujer, la de la segunda parte, pues francamente es una deportista del sexo y una traidora. Además es de derecha la maldita. Entonces, y eso es lo que las mujeres escritoras pues, solemos achacarle a los hombres. Son de derecha, son conservadores y además son traidores, nada más nos usan para el sexo. Acá es al revés. Sí, completamente. Yo en eso lo siento adorable, o sea, pues lo siento de veras una generación distinta. Y disculpa que me explaye, pero al tono de la sexualidad, yo creo que permea todo. Es una sexualidad muy física, pero sin agresión,
que es lo que creo que te distingue enormemente de otros autores mexicanos, de los que he leído yo. No es un penetrar, un me la voy a echar, un írselo a platicar a los cuates, un llevo 16. La descripción de la cercanía física y del anhelo de regresar a esa cercanía, yo la encuentro totalmente real, pero me parece raro en un personaje masculino heterosexual. Mira, yo no sé si alguna vez creí en los roles de género como son establecidos, digamos, por el mainstream. Creo que nunca lo creí así y creo que así lo expreso. Yo sí creo o he entendido en mi propia experiencia de vida en que hay diferentes tipos de amor y diferentes formas de aproximarte al amor. Y creo que en este libro plasmo dos de esas aproximaciones, que hay muchas más, ¿no? Y la segunda, como dices, es una... Evidentemente el personaje principal es un ingenuo, prácticamente un idiota, ¿no? O sea, en muchos sentidos. Y la mujer, la segunda mujer, la mujer que está en la segunda parte del libro, es una Madame de Pompidou, ¿no? Es una mujer que está usando a esta ingenuidad de este hombre para sus propios fines políticos, sexuales y personales, ¿no? Una de las escenas más graciosas del libro es cuando ella le está haciendo un felacio y mientras le saca información política. Es divinamente graciosa. Y luego se intercambian roles y él quiere hablar y él dice, cállate y concéntrate en lo que estás haciendo, porque lo estás haciendo muy mal, ¿no? Entonces, esa escena me gusta mucho también a mí. Y la otra escena que es más dura para mí, pero que me gusta también, es en la primera parte, donde hay esta dulzura mucho más, pues es una más romántica en el amor, cuando él intenta rescatar la relación y ella le dice, a ver, si tú viniste a rescatar esto pensando en que yo te voy a escuchar a ti, estás equivocado. Aquí la que voy a hablar soy yo. Y se echa una conversación, un discurso contra él bastante... Digo, a mí me costó trabajo escribirlo y me cuesta más leerlo, ¿no? Porque sí siento que es una muestra real de la personalidad del personaje, pero que también es una acusación muy fuerte contra el personaje masculino y contra el autor. Se siente un autor que ha oído el reclamo de las mujeres. O sea, que realmente quiere enamorar a alguien de a de veras, pues. O sea, no quiere poseer a alguien, quiere enamorar a alguien. De hecho, el exceso de distancia geográfica es lo que arruina todo, ¿no? Sí. Un exceso de libertad y de no saber dónde parar la libertad es lo que no permite que cuaje el primer amor y que lleva todo el libro. ¿Qué tiene que ver con tu vida personal? ¿Tú fuiste educado como macho y te deconstruiste o nunca fuiste educado como macho? No creo que haya sido educado como macho, francamente, por familia. Por la sociedad, yo creo que sí, porque es difícil crecer en México y pretender que no fuimos educados todos como machos, ¿no? En mi entorno familiar definitivamente no. Esa no era la figura paternal, no era el rol, o sea, no había un rol de macho en mi familia. Y eso yo creo que me permitió un contraste bueno, que me permite justamente de pronto escribir cosas que se salen de los estereotipos que a veces están tan internalizados que es imposible escapar de ellos, ¿no? Y eso supongo que es a lo que te referías con otros autores mexicanos, que muchos lo hacen inconscientemente, ¿no? Lo que tiene que ser el hombre y la mujer. Yo digo, evidentemente yo no escribí la novela... Lo hacen automáticamente, o sea, mecánicamente. O sea, el estereotipo de lo que debe ser un hombre y debe ser una mujer, y es muy aburrido, sobre todo para una mujer, asomarse a descripciones de las relaciones físicas y toparte con precisamente lo que dices, híjoles, no voy a ser este cuate un traidor, cabrón. Y lees una novela y dices, o sea, todos son así. Bueno, sí. En las novelas y en la realidad yo creo que es muy diferente, evidentemente. Yo ¿no? también creo. Y eso es lo que yo quiero plasmar. A ver, me preguntabas qué tiene que ver esto con mi vida. Yo empecé este libro después de un rompimiento romántico que tuve. Yo creo que lo que salió después no tiene ya que ver con ese rompimiento, pero el primer impulso sí lo fue. Y tenía que ver con exploración no tanto de mi relación, sino de mí mismo, sino de qué había fallado en esa relación, por qué no había funcionado, porque fue un rompimiento donde yo había estado enamorado, genuinamente enamorado, y quería que continuara así. Y evidentemente yo asumí que había cosas que habían fallado de mi parte, ¿no? Y así empezó como una introspección. Luego se convirtió en una historia que evidentemente refleja cosas de cómo entiendo el mundo, de cómo me entiendo a mí mismo dentro del mundo,
pero que también se vale darle el espacio a los personajes, porque los personajes son ficticios, tendrán como todo personaje elementos del autor, elementos de la vida del autor y el entorno, pero son ficticios en entornos ficticios también. ¿Ecuador es ficticio? Sí, sí existe, pero... No, no, claro, sí, pero ¿es tu Ecuador o sí conoces bien Ecuador y has estado allí en calidad de asesor político como el personaje? No, esa parte, ese contexto está basado en hechos reales. O sea, sí estuve en Ecuador, conozco bien Ecuador, y justamente lo hice sobre Ecuador porque dije, no voy a inventar un país que no conozco. Y sin embargo le pones un mundo raro. Bueno, aparte José Alfredo, ¿no? Es que el mundo, cuando vas leyendo la novela, creo que todo es rarísimo, ¿no? O sea, todo lo que va pasando, o sea, esta historia de amor acaba, el resquebrajo de la historia de amor acaba transformando la realidad política de un país y acaba transformando una discusión filosófica del siglo XVII. Entonces, tiene esta afectación que no tiene ningún sentido que la tenga, pero sin embargo sucede así, ¿no? Entonces, todo lo que está pasando es extraño, es nostálgico, pero al mismo tiempo los personajes, o sobre todo el personaje masculino, es víctima de sí mismo, principalmente, y de su incapacidad de poder participar en la vida que está teniendo. O sea, él no es partícipe de su propia vida. Y de una cultura que parecería estar prendida con alfileres, donde todo está falso y todo está a punto de caer y todo da igual moralmente, porque no tiene asideros en la realidad, que creo que es un sentimiento compartido hacia el mundo de una gran parte de la población humana, y el bien y el mal, donde está. Creo que ese sentimiento de un mundo raro es muy nuestra época, que tú llamas posmoderno. ¿No es algo posterior a lo posmoderno, Sí, eso del mundo raro? Posmoderno, ¿no? Sí, ¿no? Es posmoderno, sí, definitivamente. Y creo que lo que dices, sobre todo en la segunda parte, que es la parte esta que se vuelve como una especie de thriller político, pues a ver, de alguna forma es la realpolitik, ¿no? O sea, es la política tras bambalinas donde todo es apariencia, todo es discurso, no importa. Y los personajes mismos son sumamente amorales, sumamente crueles, porque tienen el objetivo del poder y tienen la herramienta de la narrativa a su favor y hacen con ella lo mejor para construir su mundo, no el Para mundo. ganar. Para ganar. Es lo único que desean hacer. Y el personaje principal, al principio, entra en un juego el cual él no quiere ganar, no le interesa, no lo entiende. Él lo ve como una continuación de la parte 1 de la parte romántica. Pero de pronto la vida empieza a jodérselo una y otra vez, ¿no? Y entonces él mismo dice, bueno, ya, o sea, a mí no me interesa, no tengo ideología, no me interesan nada de estas cosas, pero lo que quiero es ganar también, solamente por derrotar al mundo de ellos, ¿no? Es un libro importante, es un libro muy divertido, muy bien escrito, con unos vuelos poéticos, en el buen sentido de la palabra poético, donde el lenguaje adquiere alas y lleva a lugares donde uno no visita generalmente. Hay que leerlo. El mejor mundo posible, de Emilio Lezama. ¿Me lo dedicas? Sí, con todo gusto, claro que sí. Y es...